Bueno, hermano, Dios les bendiga. Primero que todo damos gracias al Señor porque nos tiene un día más con vida, porque es bueno por su misericordia y porque permite hacer estos videos, estos pequeños mini estudios. No son a grandes rasgos, pero sí intento de hacerlos por partes pequeñas para que podamos aprender, para que podamos entender todo, yo mismo mi vida, y con el fin de poder enseñar cosas que a lo mejor no sabemos. También yo he aprendido, he estudiado, he visto, no solamente usted, sino que todos aprendemos aquí con estos estudios que hacemos. Y habíamos hecho antiguamente un video atrás, un estudio sobre las 70 semanas de Daniel. Pero antes que todo vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que me dé sabiduría a mí, primero que todo, para poder explicar, para poder hacerme entender, como siempre lo digo, y para que lo que hablemos, lo que voy a explicar o lo que vamos a aprender, porque aprendemos todo, como digo yo, sea de bendición para nuestras vidas. Así que vamos a orar al Señor. Padre bueno, Dios todopoderoso, gracias te damos porque tú eres bueno. Señor, sea tu bendición de estos videos que hacemos, que son para enseñanza de tu pueblo, Señor. Padre Santo, que el único que tiene que ser exaltado eres tú, a Jesucristo, el único. Solamente somos siervos, Señor, en tus manos, Señor. Y dice tu palabra que hay que dar lo que de gracia por lo que hemos recibido, Señor. Y esto es una forma de dar lo que tú me has dado, Padre. De poder enseñar un poco, Señor. No soy gran sabio, Señor, pero sí en tu voluntad, Padre Santo, me entrego y te pido que tú me des sabiduría, Señor. Porque el único sabio, el único grande aquí eres tú, Señor. Te doy las gracias por cada hermano que va a ver este video, Señor. Por cada hermano que va a comentar a lo mejor. Y que sea de bendición, Señor, tanto para mi vida primeramente, no de egoísta, sino que para que tú me llenes, Padre Santo, y también para mis hermanos, Padre. Te pido que tú me des sabiduría, como lo digo, Señor, para poder darme a explicar y que tú seas obrando, Señor, en este lugar. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, el único Salvador. Amén y amén. Siempre repito doble amén porque me enseñaron cuando niño, allá en la escuela dominical, la escuela bíblica, que el cual yo llegué de niño. Un saludo a la iglesia donde yo me crié, la iglesia bautista, Nueva Jerusalén. Mis hermanos, que todavía los veo, mucho cariño, mi tía Lili, siempre lo digo. Y habíamos visto una semana antes, un video antes sobre las 70 semanas de Daniel. Habíamos visto y quedamos de hablar sobre la última semana. Vamos a hacer un estudio sobre esa última semana, lo que va a suceder. Pero vamos a hablar sobre alguien que va a levantarse en esa última semana. El título dice, si lo pueden leer, que es medio letra traductor con arameo combinado con hebreo, el anticristo o la bestia. El anticristo que se nombra en Apocalipsis 13 del 1 en adelante, y la bestia que se nombra en Daniel 11, el cuerno, la bestia, no, Daniel 11:36, también se le llama en Daniel el cuerno pequeño, se le llama también el anticristo. Y vamos a ver unos pasajes bíblicos, vamos a estar ocupando harta Biblia, porque siempre la palabra tiene que ser por la Biblia, todas estas cosas, todo estos estudios tiene que ser basado en la Biblia, con Biblia. Y vamos a ver algunos temas históricos también, y vamos a ver también algunos personajes que han aparecido a través de la historia, bíblicamente y también historialmente. Tenemos que hacer el alcance de que el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis son libros proféticos que van y tienen harto en común, que van casi de la mano, como se dice. Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Tiene profecías sobre los eventos finales que el Señor le permitió a Daniel revelar. Y el libro de Apocalipsis, que todos lo conocemos del Antiguo Testamento, el último libro que fue escrito por Juan, el apóstol Juan, cuando fue exiliado a la isla de Patmos, a morir allá, después de que lo quisieran matar en un tanque de aceite hirviendo. Y el Señor lo cuidó y lo desterraron a esa isla pensando que iba a morir allá, pero el Señor se le reveló en su misericordia
el libro de Apocalipsis las cosas de que han de suceder, dice la Biblia. El anticristo, la bestia. Daniel 11:36 vamos a leer, y vamos a leer también algunos pasajes de Apocalipsis 13, el libro de Apocalipsis del versículo 1, 2, por ahí vamos a estar viendo. En el libro de Apocalipsis 13 se hablan de dos bestias, una en el versículo 1 y otra en el versículo 11. La del versículo 1 es la que vamos a hablar, que es sobre el anticristo. La bestia del versículo 13 habla sobre el falso profeta. Satanás siempre, Dios le reprende, quiere imitar al Señor haciendo una trinidad satánica. Satanás, anticristo y el falso profeta quiere imitar a nuestro Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sabemos que nuestro Dios, como se dice por ahí, imitado, jamás igualado, y solamente Él es todopoderoso, y confiamos en el Señor siempre. Y vamos a tomar el libro de Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 11, versículo 36, vamos a leer, bueno, desde el versículo 36 hasta el 38. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Mi querido hermano, estudiar sobre los eventos futuros que en la Biblia nos ayuda para comprender cuán grande es la misericordia de Dios con nosotros, con el hombre, que nos muestra de qué nos libró al aceptar nosotros a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia está llena de profecías desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Algunas están cumplidas, otras se están cumpliendo y otras que se van a cumplir en poco tiempo. Hemos sido testigos en estos tiempos de muchas señales que nuestros abuelos y hermanos que han partido en el Señor hubieran deseado poder ver, y con eso afirmar más su fe en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este pequeño estudio o repaso, como usted quiera llamarlo, videíto, veremos algunos conceptos sobre aquel que gobernará el mundo después de la iglesia sea llevada al cielo, o sea, después del arrebatamiento. En la Biblia hay 300 profecías sobre el tema del anticristo, pero ese no es el único nombre que aparece sobre este personaje. Algunos son hombre de pecado, hijo de perdición, hombre inicuo, rey de Tiro, bestia, como en Apocalipsis, y cuerno pequeño, como en el libro de Daniel. En Daniel 7:7 se le nombra también así como cuerno pequeño. A través de la historia, mi querido hermano, hubieron hombres que la gente creyó y pensó que eran este hombre del cual estamos hablando, el anticristo. Uno de ellos es Nerón, del Imperio Romano, quien en sus manos mató a varios apóstoles, entre ellos mató a Pedro y a Pablo, hizo una gran persecución contra el pueblo de Dios, contra los judíos en su mandato. Otro de los que también tenemos y sabemos fue muy actual, Adolfo Hitler, en el año 1939, que persiguió al pueblo judío y fue quien hizo el mayor exterminio de judíos, por lo que se conoce hasta la actualidad, que mató a más de aproximadamente 6 millones de judíos en campos de concentración durante esa guerra que hizo en contra de las naciones. Mussolini y Stalin, también líderes comunistas, antisemitos, que también persiguieron al pueblo de Dios, mataron judíos. Pero uno de que la gente o sale en la historia que más se asemeja a este hombre, al anticristo, se llama Antíoco Epifanes, quien existió en el año 215 a.C. Este hombre era catalogado como el anticristo en ese tiempo. Debemos de mencionar y de recordar que estos eran tipos o prototipos de cómo iba a ser el anticristo. Este hombre, Antíoco Epifanes,
catalogado como el que más se asemejó al anticristo, hizo persecución del pueblo hebreo, alteró las leyes de Dios, suspendió el sacrificio al Señor, profanó el templo judío colocando una imagen, y no solo eso, sino que también sacrificó un cerdo en el altar, ya que todos sabemos qué es lo que significa este animal para los judíos, un animal impuro. Pero hubo un pequeño detalle el cual nos dice que este hombre no era el anticristo, porque dice la Biblia, dice la historia que este hombre murió de forma natural. Y dice la Biblia, y nos enseña que el anticristo será matado por Jesús por la espada que sale de su boca. Pero déjame decirte, hermano, amigo, que ninguno de estos hombres que hemos nombrado se compara y se va a comparar con lo que este hombre, el anticristo, tiene preparado para el mundo, para cuando se manifieste. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Aquí Daniel nos revela y nos dice que la situación o la persecución que va a haber en ese tiempo va a ser pero escandalosa. No va a haber como ninguna persecución ni dolor ni nada de eso de lo que se haya experimentado, ni del holocausto judío, ni lo que hizo Antíoco, ni Stalin, ni Nerón. Todo eso va a quedar pequeño a lo que se le viene a la humanidad en ese tiempo. Pero esto todavía no va a acontecer hasta que suceda algo. Porque antes de que esto se manifieste, antes de que esto empiece y se levante este hombre, tiene que suceder un evento maravilloso. Y es el evento que todos los cristianos nosotros esperamos, que es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses dice así, dice el versículo 3 adelante, dice, nadie se os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. En el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Y lo que nosotros sabemos lo que detiene que esto empiece, como hablamos en nuestro video antiguamente, en el video pasado, que empiece la última semana, el reloj de Dios vuelva ya a funcionar con el tema de las últimas semanas, los 3 años y medio, 7 años, que hablábamos sobre las 70 semanas de Daniel. Lo que lo detiene es que todavía está la iglesia en medio del mundo. Todavía está el pueblo de Dios, el cual va a ser un día arrebatado. Y ahí recién podrá manifestarse este hombre inocuo. Y vosotros sabéis qué es lo que lo detienen a fin de su debido tiempo. Habíamos leído en Daniel 12:1 y en la última parte dice, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida, querido hermano, querido amigo. Ese libro que se inscribe cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, dice que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Entonces, por eso, hasta que ese evento magnífico del arrebatamiento no suceda, este hombre, este personaje diabólico, satanista, Dios lo reprenda, el Señor reprenda al diablo, no se puede manifestar. Yo siempre digo que soy de la postura pre-tribulación. No creo y sé y confiamos en que el Señor nos llevará antes de que ocurra esto, la gran tribulación y la tribulación. Y vamos a ver unos versículos
que no habla sobre lo que va a pasar antes de que suceda esto. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17 dice: por lo cual les decimos estas palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, aleluya, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Corintios 15, 51 y 52 también nos habla sobre este evento que estamos esperando nosotros los evangélicos, los cristianos, y siempre decimos: Maranata, Cristo viene, aleluya. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Así que, querido amigo, querido hermano, antes de que esto ocurra, tiene que venir el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, al paso también le llaman, para que entonces se manifieste este hombre de perdición, este hombre, como leíamos, el anticristo. Y vamos a leer en Apocalipsis 13:1, ya después que esto suceda, que el arrebatamiento de la iglesia, el Señor sigue a su iglesia, nos fuimos para arriba a reinar con el Señor, a las bodas del Cordero, al tribunal de Cristo, a gozarnos con el Señor. Pero ahí va a ocurrir lo siguiente. Leemos en Apocalipsis 13:1, dice: el apóstol Juan vio esto. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Lo primero que leemos aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, es que saldrá en medio de las naciones. Cuando dice me paré en medio del mar, eso tiene una simbología que quiere decir gente, muchedumbre, pueblos, naciones. Esto ocurrirá en la última semana, al comienzo de la última semana que habíamos hablado, la semana de Daniel, los 7 años que conocemos como los 7 años de la gran tribulación, el cual comenzará después de que la iglesia se haya llevado al cielo. Las 7 cabezas son 6 imperios que ya pasaron y uno que está actualmente camuflado, como se dice. Estos imperios son el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio asirio, el macedonio, el persa, el romano y el que decimos que está gobernando el imperio romano papal. En Daniel 7, 24, 25 podemos leer, porque el Señor en su palabra nos da también los significados de lo que acabamos de leer. Por eso lo que dice en Apocalipsis, Daniel lo traduce años y años, cientos de años atrás. Y dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el anticristo, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y los 10 cuernos, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio de un tiempo y medio tiempo. Si nos fijamos en este último versículo, en esta última frase que sale, dice: y será entregado en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio de tiempo. Ahí es cuando nosotros hablábamos sobre la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Porque tiempo significa un año. Y dice tiempo, tiempos, plural 2 años, y la mitad de un tiempo. Y si sumamos, son 3 años y medio. Tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y medio tiempo, 3 años y medio. Es lo que hablamos y lo que dice en el libro de Daniel. (9:27) y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La última semana, los 7 años,
Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está terminado se derrame sobre el desolador. Y dice aquí, a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, tiempo y medio tiempo. Por eso la Biblia está siempre conectada, siempre la Biblia no hay controversia, ni choca entre ellas, sino que siempre va a la armonía, como se dice. Y aquí Daniel nos habla lo mismo que nos dice en el capítulo 9:27, lo mismo que nos habla en Daniel 7:25. Tiempos y tiempo y medio tiempo. En Daniel 9:27 es la mitad de la semana, 3 años y medio. Apocalipsis 3:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Los tres animales que se nombran aquí en este versículo corresponden a tres imperios que hubieron y que nos muestran en el libro de Daniel. El imperio babilónico, medio persa e el imperio romano, que es el mismo que trae el anticristo. Pero estos tres imperios no se comparan con el último que trae el imperio que va a instaurar el anticristo. Otros le llaman el gobierno que trae, que es lo mismo. Y este será un líder político, por eso decíamos que vamos a hablar sobre el anticristo y no falso profeta, porque el falso profeta es el líder religioso que engañará a la gente, que engañará a muchos, pero el anticristo es el líder político. Y vamos a ver algunas características que nos da, algunos indicios que nos da la Biblia. Yo digo, son muchos, pero vamos a hacerlo por parte, vamos a ir de a poquitito viendo para poder ir aprendiendo, ir estudiando, ir analizando también. Y vamos a entrar ahora en Daniel 11:36. Y dice, y el rey, hablando sobre este personaje, el anticristo, dice, y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Uno de los características que tendrá este hombre será su soberbia. Su corazón tendrá una maldad que es la maldad de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Se enaltecerá sobre todo, dice la Biblia. Hará su voluntad. No le importará lo que digan los demás, no le importará lo que piensen los demás, sino que el gobierno, el sistema de gobierno que él va a implementar va a ser un sistema de gobierno absoluto. Todo se regirá por lo que él diga, por lo que él mande y por lo que él constituya. Se engrecerá sobre todo Dios. No le importará las religiones. Ahí todas las religiones van a caer ante él, va a destruir muchas religiones y va a instaurar la propia religión suya, que será adorar a quién, a Satanás el diablo, al dragón, como dice en Apocalipsis. Que el Señor reprenda al diablo. Es algo que tenemos que nombrar, lo nombramos porque para que mis hermanos sepan, pero ni siquiera es digno de ser nombrado ese, porque nuestro Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y dice, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Todos sabemos que no es el Dios de los dioses, nuestro Señor, Jehová de los ejércitos. Pero en el original dice que la palabra no es hablará maravilla, sino que dice que hablará monstruosidad contra el Señor y contra todo lo que venga del Señor. Se levantará borrará todo lo que sea de Dios, perseguirá todo lo que sea de Dios, matará todo lo que sea de Dios, porque sabemos que es un hombre que adorará y que exaltará a su jefe, como se dice, a Satanás, el diablo, el dragón. Por eso hablará en contra del Señor, de sus santos y en contra de todo lo que tenga que ver con el pueblo de Israel. Versículo 11, 37 y Daniel 11, 37 y 38 dice, del Dios de sus padres no hará caso. Y aquí en esta parte los vamos a tener un segundito. Del Dios de sus padres no hará caso.
Esto nos da un indicio de que este hombre será o tendrá descendencia judía. Y usted me puede decir, mi hermano, pero ¿cómo usted puede decir eso? El anticristo judío. Puede que tenga doble nacionalidad, pero de que tenga rasgo y descendencia judía lo va a hacer. ¿Por qué? Porque aquí en este versículo dice, del Dios de sus padres no hará caso. Y todos sabemos que en la Biblia hay muchos versículos donde el Señor dice, yo soy el Dios de tus padres. Se lo dijo a Moisés cuando lo llamó, se lo dijo a José cuando le habló. Y tenemos algunos versículos que pueden corroborar esto que estamos hablando. Éxodo 4:5, Deuteronomio 1:11, Éxodo 3:16-17, Éxodo 3:6. Son algunos de los versículos en los cuales el Señor dice, yo soy el Dios de tus padres. Por eso sabemos y creemos de que tiene descendencia judía, y por otro detalle, porque dice la Escritura que se sentará en el templo. Segunda de Tesalonicenses 2, en el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y sabemos que los judíos no permiten que nadie que no sea judío, entre en el templo en el cual adoran a Jehová Dios. Eso siempre ha sido así y siempre va a ser así. Ellos no permiten que nadie entre a ese templo si no es judío directamente o descendencia de alguno de las 12 tribus de Israel, de los hijos de José, de los hijos de Jacob, perdón. Entonces ahí sabemos que este hombre será judío, será homosexual. Usted dice, hermano, ¿dónde saca eso? Aquí se lo digo al tiro. 11:37, Daniel 11:37, Dios de sus padres no se hará caso, hablamos que era descendencia judía, ni del amor de las mujeres, será homosexual. Por eso vemos que las leyes ahora que se están aprobando, matrimonio igualitario, matrimonio del mismo sexo, identidad de género, vemos ahora que el hombre se cree mujer, la mujer se cree hombre, el hombre se cree pájaro, pájaro se cree árbol. Todo eso son leyes, y también dice la Biblia, habíamos leído en Daniel, que cambiará las leyes naturales de Dios. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un sistema del cual se está preparando para que cuando este hombre, el anticristo, asuma el poder, esté todo listo. Por eso vemos tanta locura, como se dice, por eso vemos tanto homosexualismo. Que queden claros, los evangélicos no somos homofóbicos, eso que quede bien claro. Nos faltará por ahí el que lo sea, y el Señor tenga misericordia. Amamos al homosexual, queremos a la lesbiana, pero sí les decimos que eso está mal y que tienen que arrepentirse y tienen que buscar al Señor, y Dios les va a cambiar y transformar sus vidas. Para que quede claro que nosotros los evangélicos no somos homofóbicos, sino que lo que decimos es que no están bien ante los ojos de Dios, y eso tienen que cambiarlo porque es algo antinatural contra lo que Dios formó, porque Dios hizo el hombre y la mujer. Y ahí conformó el matrimonio, que es lo que ahora estas leyes están destruyendo, el plan maravilloso de Dios, el plan divino de Dios, y de la forma que Dios lo hizo, hombre y mujer, varón los creó, dice la Biblia. Así que para aclarar ese punto, para que no piensen que uno es homofóbico ni nada de eso, no, al contrario, también llevan a los pies de Cristo y Cristo transforma su vida, y así deseamos y esperamos y queremos que sea, porque el Evangelio es para todos, aquí no hay excepción de personas. Si alguien piensa lo contrario, que el Señor le reprenda. El Evangelio es para todos, todos procedan a arrepentimiento, dice la Biblia, para que todos procedamos a arrepentimiento. Y uno era peor que el evangélico, y ya me puse el gritón. Y volvamos al tema. Perseguidor de la iglesia, de los judíos, de todo lo que tenga contra Dios. Le habíamos leído en Daniel 9:27, que la mitad de la semana romperá el pacto.
para cesar el sacrificio, y ahí empezará el tema de la gran tribulación. Blasfemo, hablará en contra de todo lo que es de Dios, todo lo que hará será en contra de las leyes de Dios y de la voluntad de Dios. Tendrá una elocuencia brillante, una mente brillante, como se dice, como ningún otro hombre. Porque dice, leíamos en Daniel 9:27 que hará pacto con muchos reyes, presidentes, gobernantes políticos, primeros ministros, porque así podrá tomar el control de la humanidad cuando nosotros nos vayamos con el Señor. Aleluya. Una mente brillante como ningún otro, una estratega brillante, un hombre, un sabio como nunca ha habido, bueno, aparte de nuestro Señor Jesucristo, pero como hombre ya de esta época, será un hombre extraordinario, dice, preparado también, para poder dar soluciones a este mundo que está en problemas. Pero eso sucederá en los primeros 3 años y medio de los 7 años de la gran tribulación. Pues ya después sabemos y leemos que los 3 años y medio después se mostrará quién es. Y todo esto que estamos viviendo, Pablo lo dijo. Todos estos sistemas de gobierno que estamos viviendo, las leyes que se están cambiando, cómo está transformándose el mundo, la depravación que hay, todo eso Pablo lo dijo. Y lo leemos en segunda de Tesalonicenses, cuesta un poquito la palabra, en el capítulo 2, en el del versículo 3, el 4, el 7, el 12, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, o sea, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, que leíamos que va a cesar el sacrificio, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios, lo que hablamos que tenía ascendencia judía, porque los judíos no dejan a nadie que no fuera de su misma nacionalidad entrar al templo, porque ya está en acción, Pablo decía en ese tiempo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado del medio. ¿Y quiénes son los que lo detienen en el presente? La iglesia del Señor Jesucristo, que acabamos de leer en segunda de Tesalonicenses 4, 16, 17, y en Corintios, segunda de 1 Corintios 15, 52. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con espíritu de su boca, que es lo que hablamos delante de este hombre que pensaban que era el anticristo, pero murió de muerte natural. Aquí también Pablo lo confirma, cómo va a morir el anticristo. Entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con la espada de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales. Entonces hayamos leído en Apocalipsis 13:2 que él le daba poder y le sentaba en el trono, le daba poder de hacer maravillas, va a hacer señales grandes, y el mundo va a ser engañado por este hombre. Ellos van a decir, este es el que necesitamos. No es el que predican los angélicos que ya no están, ni menos mal que se fueron, van a decir, porque este hombre va a hacer señales y maravillas, dice la Biblia, y el mundo será engañado. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, que es la verdad Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Palabras del apóstol Pablo, un referente a lo que estamos viendo. Damos gracias al Señor por lo que estamos viendo, por lo que estamos aprendiendo. No es, como digo yo, no es gran estudio, pero sí trato de ser lo más claro posible para que usted, mi hermano o mi hermana, quien pueda ver el video, usted que a lo mejor no conoce a Cristo, sepa lo que se viene, sepa que este mundo ya pronto está por acabar, y
Y como digo siempre, el único fin de esto es predicar el Evangelio y el mensaje de Jesucristo. Todo esto lo hacemos para gloria del Señor, porque Él tiene que ser exaltado. Y el propósito es de que usted, hermano, amigo, que usted no conozca al Señor y vea estos videos por casualidad, que alguien se lo muestre, sepa que pronto el mundo se va a tener una condenación, se levantará quien que hará sufrir este mundo, pero hay la salvación, para escapar de esa salvación, y esa salvación y esa esperanza se llama Jesucristo. Solamente Jesucristo el que puede librarnos de esto que se viene para la tierra, porque se viene pronto. Pronto, 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 y creemos que Cristo viene pronto, y sabemos que Cristo viene pronto, y predicaremos que Cristo viene pronto, porque así es nuestra fe y nuestra convicción. Así que, querido amigo, hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor sea bendiciendo sus vidas, bendiciendo mi vida, y que haya sido un de grato agrado y de bendición para que juntos aprendamos, porque en esto también todos aprendemos, no solamente los que ven, sino yo también aprendo, y cada día uno aprende más, porque la palabra del Señor es viva y siempre nos enseña algo nuevo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y como siempre digo, Maranata, Cristo viene, y ya queda poco, Cristo viene, Maranata, Dios les bendiga.